Listo, pues sí, vamos a empezar. En la anterior clase nos quedamos con desarrollo sustentable, ya vimos todo esto. Llevamos gran parte del temario, vamos como en el 3. No, vamos a empezar al 2.1, que es ciencia y tecnología, según yo. Tecnología y sociedad. A ver, bueno, la ciencia y la tecnología han avanzado rápidamente en las últimas décadas, buscando mejorar la vida de más personas. Ahora es clave que este progreso afecte lo menos posible a la naturaleza. Entonces, aquí lo que debemos de buscar es hacer más fácil nuestra vida con la tecnología y la ciencia busca descubrir cosas nuevas. Cuando la ciencia descubre algo nuevo es un avance científico y cuando ese avance científico se usa para crear algo útil para las personas, se dice que es un avance tecnológico. Un ejemplo de un avance científico es el descubrimiento de la electricidad, porque es algo que no se conoce aún, algo que no se conocía. Y el otro ejemplo sería la identificación del ADN. También sería algo que no conocemos, es algo nuevo, pero no lo estamos aplicando a algo útil de nuestra vida. Y un ejemplo de avance tecnológico sería la creación de focos y electrodomésticos que estamos implementando la electricidad a los focos, a los electrodomésticos, para hacer más fácil nuestra vida. Y la identificación del ADN nos va a servir para desarrollo de pruebas de ADN para identificar personas. Eso sería nuestro avance tecnológico y nuestro avance científico sería lo de la izquierda. A ver, entonces, este tema les quedó claro. Mm, Acuérdense que por, por el grupo de biología me responden, por favor. ¿Sí les quedó claro? Todo, todo, todo. Entonces, ya como es este tema, estos primeros temas ya fueron los más fáciles de todo el temario, por así decirlo. Ahora vamos por los temas un poco más complejos. Están fáciles igual, pero puede que les cueste un poquito más a la hora de verlos. A ver, primero, vamos a ver unas palabras clave para poder definir, para poder pasar a estos siguientes temas después. Que en sí hoy no nos vamos a ver hasta fotosíntesis. Lo de respiración celular todavía no lo vamos a ver. Quiero que entiendan bien la fotosíntesis. Entonces vamos a empezar con nuestra primera palabra clave. Vamos a definir qué es un organelo celular. Un organelo celular es una estructura dentro de la célula que llevan a cabo funciones específicas. Son como los órganos, pero de nuestras células. A eso es a lo que se refiere un organelo celular. Los organelos celulares que vamos a ver va a ser el cloroplasto y la mitocondria. El cloroplasto son los organelos en las células de las plantas, solo en células de las plantas. No van a estar en nuestras células, que nuestra célula es una célula animal. Ambas son eucariotas porque tienen un núcleo, pero no porque estén en la misma clasificación significa que van a ser iguales. Las células animales van a contar con organelos distintos a los nuestros como una pared celular y cloroplastos, que los cloroplastos son los que capturan la luz solar y la convierten en energía y este proceso lo conocemos como fotosíntesis. Además que adentro de este cloroplasto, como pueden ver, hay pequeñas fichitas verdes llamada clorofila. Esta clorofila se va a encargar de darle el color a nuestra planta.
que es la clorofila es verde. Entonces, cloroplastos y organelos celulares, sí, sí les quedó claro. Para avanzar, porque ocupo que entiendan bien todos estos temas. Si se pierden alguno de estos, les va a costar más en un futuro. Ah, pónganme en el chat si entendieron bien. ¿Qué es la clorofila? La clorofila es un pigmento que va a tener nuestro cloroplasto y este pigmento va a hacer que nuestro organelo celular sea de color verde. A ver, ¿sí, sí le entendieron bien a esto? Ya resolví la duda de la clorofila. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Sí, va. Entonces sí les quedó claro lo que es la clorofila para avanzar al siguiente tema. A ver, creo que ya poder echar. Mm, Bueno, vamos a avanzar al siguiente tema. ¿Vale? A ver, el siguiente tema, nuestra siguiente palabra clave va a ser la glucosa. ¿Qué es una glucosa? Es un tipo de azúcar que las células usan como fuente de energía. Ahorita les voy a este, dar la fórmula de la glucosa, que es como, no sé si han visto el anuncio de Nutrioli, cho, cho, cho. Es cho, o sea, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Todos son múltiplos de 6, pero con que se memoricen Nutrioli, cho, 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 ya. Ahora, la mitocondria. La mitocondria es otro organelo celular que en este caso sí vamos a tener nosotros, que tenemos célula animal. También las plantas, pero este también lo vamos a tener nosotros. Los cloroplastos no los tenemos, los humanos no los tenemos. Acuérdense, célula animal no tiene cloroplastos. Célula animal sí tiene mitocondria. Célula vegetal tiene cloroplastos y mitocondria. A ver, la mitocondria. Son organelos encargados de producir la energía que necesita la célula a partir de la glucosa. Esta glucosa la vamos a obtener por la comida que nosotros consumamos. Entonces, con esa energía que tenemos, perdón, con esa glucosa que tenemos, vamos a producir energía a través de un proceso que veremos que se llama oxidación. Ahorita nada más lo que necesito es que entiendan todos los conceptos. La oxidación, ¿qué es? La oxidación ocurre cuando una sustancia pierde oxígeno, perdón, electrones gracias a la presencia de oxígeno, como el hierro al formar su derrumbe, ¿qué es esto? Se pone así como cafezoso y se empieza a descarapellar. Y en la manzana, cuando la dejamos mucho tiempo en el aire, que el aire tiene oxígeno, va a oxidarse. La manzana empieza a perder electrones y esto va a hacer que empiece a tomar este aspecto y, y empieza a perder electrones gracias a la presencia de oxígeno. Ahora, el ATP, que les había dicho, es la energía que nuestra célula va a generar. Toda la energía que necesitan nuestras células para poder funcionar, va a ser el ATP. ¿Qué es el ATP? El ATP es una molécula que almacena y transporta energía dentro de las células. Y la abreviación ATP significa adenosín de la A, trifosfato, porque como pueden ver aquí tiene tres fosfatos. Y este adenosín trifosfato va a ser nuestra energía que vamos a generar siempre en la fotosíntesis, nosotros no, las plantas,
nosotros la generaríamos en la respiración celular, eh, que es una respiración, acuérdense, nuestra respiración celular es un proceso de respiración aeróbica porque ocupamos oxígeno y en cambio la respiración anaeróbica no va a ocupar oxígeno. Un piruvato. ¿Qué es un piruvato? Es un producto que se forma cuando la glucosa se descompone en la célula. Es importante para en la producción de energía. Entonces, cuando nosotros descomponemos nuestra glucosa, se va a formar algo llamado piruvato. Y esto se puede descomponer en varios piruvatos. Una glucosa se puede descomponer en varios piruvatos, como veremos a continuación. ¿Ok? Entonces, ¿les quedó claro? ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Todo bien? ¿Cómo van? ¿Cómo van? A ver, todo bien. ¿Lo puedes repetir la fórmula de la glucosa? La fórmula de la glucosa ahorita se las voy a dar, pero es, acuérdense de, a ver, permítanme. Déjenme, les comparto la pantalla, creo que ven algo que sí es importante para la fórmula de la glucosa. Si la glucosa, cuando la glucosa se descompone, se va a convertir en piruvatos. Listo. A ver. Acuérdense de este comercial, el que les voy a poner. Si se acuerdan de este comercial, ya se memorizan la fórmula, siempre. Así yo me la Con el memoricé nuevo Nutrioli de tan igual. Antigoteo, se cocina de chop en chop. Un omelette, basta con un chop. ¿Quieres saltear verduras? 2 chops. Y con 3 chops, preparas un pescado. Nuevo Nutrioli Antigoteo. Ok, entonces, nuestra fórmula de la glucosa va a ser la siguiente. Mm, Mira, la fórmula de la glucosa va a ser, acuérdense de Nutrioli, cho. Sí, ahora ya tenemos los elementos de nuestra molécula. ¿Cuántos átomos va a tener cada elemento? Va a tener 6 átomos de carbono. Nos vamos a poner aquí un 6, 12 de oxígeno, 12 de hidrógeno, perdón, y 6 de oxígeno. Esta sería nuestra fórmula de la glucosa. Esto es la glucosa. Y cuando se descompone la glucosa, o sea, cuando esto se descompone, va a dar piruvato. Cuando se empieza a romper, nos va a dar un piruvato. Dependiendo cómo se descomponga la glucosa, va a ser la cantidad de piruvatos que nos va a dar. Ok. ¿Y ya quedó claro esto? Me interesa que sí. Buen ejemplo de glucosa. Gracias, gracias. Siempre acuérdense de ese comercial cada que digan glucosa, de ese comercial, ¿va? Entonces ya quedó claro qué es un piruvato y la fórmula de la glucosa. A ver, entonces díganme, ok, perfecto. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? Díganme, escríbanme. ¿Cuál es la fórmula? Escríbanme. Ajá, CH66. Yo, ok. Ahora, ¿cuántos? Sí, exacto. 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Sí, va. Ya. Ya con eso van más. Sí, perfecto. Acuérdense que el CHO
son los elementos que llevan nuestra fórmula. Ahora falta definir cuántos átomos va a tener cada elemento. Van a ser 6 átomos de C, 12 de H y 6 de O. 6, 12, 6. Todos son múltiplos de 6. Está sencilla aprenderse. Aunque como lo vamos a ver mucho, su, este, les va a quedar muy claro esto. Ya verán, porque sí vamos a ocupar mucho esa fórmula. Entonces, déjenme, sigo compartiendo pantalla. A ver, ahora, ya con estos conceptos bien claros, primero vamos a repasarlos porque tienen que saber todos. Todos, todos, todos. Y después vamos a pasar hacia la fotosíntesis. Díganme, ¿qué es un organelo celular? Escríbanme, escríbanme. ¿Qué es un organelo celular? La estructura dentro de la célula, sí. Y esta estructura va a realizar una función en específica. Acuérdense, organelo de órgano. Entonces los organelos van a ser los órganos de nuestra célula. ¿Va? Díganme qué es el... A ver, déjense los pongo acá. ¿Qué es un cloroplasto? Mm, es un cloroplasto. A ver, en Meet, haciendo leyendo el chat en Meet, ya puedo. Un cloroplasto es un órgano de nuestra célula vegetal. Este cloroplasto, este organelo, va a hacer que va a ser el proceso de la fotosíntesis y que nuestra planta se tenga ese aspecto verde, porque dentro del cloroplasto hay algo llamado clorofila. Esa clorofila va a darle ese pigmento verde al tallo. Entonces todo lo- el tallo, todo lo verde, va a tener clorofila. Y este organelo, acuérdense, cloroplasto hace la fotosíntesis. Aquí dejo la definición de nuevo para que vean. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es la glucosa? ¿Qué es la glucosa? ¿Qué es la glucosa? Es el azúcar. Sí, el azúcar. Y esta glucosa la vamos a obtener por medio de las plantas. Esto va a ser muy importante después para el próximo tema que veamos, que es cadena alimentaria. La glucosa es la fuente de energía que producen las plantas. Y esta fuente de energía la obtenemos gracias al proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis se hace en los cloroplastos y el cloroplasto es un organelo celular. La mitocondria. La mitocondria es otro organelo celular. ¿Y qué hace? ¿Qué es una mitocondria? Sí, es un tipo de azúcar. Producen la energía que da la glucosa. Ok, usan la energía, pero sí es la comida de las plantas, podría decirse. Pero la mitocondria es un organelo celular en el cual nosotros llevamos a cabo el proceso llamado respiración celular. En este proceso, acuérdense que la respiración es un proceso de obtención de energía. Y aquí vamos a ocupar la glucosa y la glucosa la vamos a obtener de los alimentos ingeridos. Entonces vamos a transformar la glucosa y vamos a oxidar también la glucosa para obtener energía llamada
ATP. Entonces, dígame cómo se, a ver, qué es, cuáles son, qué es un ATP, primero. ¿Qué es un ATP? ¿Qué es un ATP? Es la energía, ok, sí, la energía de nuestras células. Una molécula que almacena energía, sí, correcto, correcto, muy bien. Energy, exacto. Energía que produce la célula es una molécula que se encuentra. Ok, no está bien tu definición de es una molécula que se encuentra en las células, pero no quita eso de viva, porque acuérdate que si es célula, es vida, entonces no es necesario poner célula viva, porque sería célula viva con vida, sería algo ilógico. Entonces nada más dejámoslo como célula, es la molécula que tiene todas las células para almacenar energía. Y un piruvato, ¿qué es? ¿O cómo se forma? ¿Qué es? ¿Qué es un piruvato? Es la descomposición de la glucosa, ¿sí? Un piruvato es la descomposición de la glucosa, ¿sí? Correcto. Muy bien. Ya vamos, ya lo tenemos claro, ¿va? Acuérdense que la glucosa es un tipo de azúcar y este tipo de azúcar lo generan las plantas. Hay otros tipos de azúcares como la lactosa, que es la que tiene la leche, y hay gente que es intolerante a la lactosa, que es este tipo de azúcar, ya que sus células no pueden descomponer este tipo de enlaces que tiene la lactosa. Entonces por eso hay otro tipo de leche llamada leche deslactosada, que no es lo mismo deslactosado que descremado. Acuérdense, todo lo que termina en cosa va a ser mayormente un azúcar. Fructosa, fructosa, sacarosa, que es la que comemos casi diario, glucosa, galactosa, todo ese tipo de azúcar es son tipos de azúcares. Y el que nos enfocamos fue la glucosa. Ahora, vamos a ver el siguiente tema que es la fotosíntesis, ¿va? ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso mediante el cual las plantas usan la luz del sol para transformar agua y dióxido de carbono en su alimento. ¿Y cuál es su alimento? La glucosa. Y al mismo tiempo liberan oxígeno al aire y ese proceso ocurre en los cloroplastos y es esencial para la vida en la Tierra. Ahorita vamos a ver por qué es esencial en la vida en la Tierra, pero lo que me interesa de aquí que tomen en cuenta es los elementos que vamos a requerir para realizar fotosíntesis. Bueno, las plantas, nosotros no. Nosotros hacemos respiración celular. Mire, el primer elemento va a ser la luz del sol. ¿Por qué ocupamos la luz del sol? Para transformar el agua y dióxido de carbono, que también son elementos, en su alimento, en glucosa. Entonces, la luz del sol nos va a dar la energía para poder transformar agua y dióxido de carbono en, en glucosa. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la fórmula del dióxido de carbono y del oxígeno? Para que vean cómo se ve. A ver, dígame. ¿Cuál es? Vamos a poner aquí dióxido de carbono y oxígeno. ¿Cómo se representa el dióxido de carbono y cómo se representa el oxígeno? CO2, ¿sí? Ay, perdón, el agua. Sí, se llama cuadrado.
Y la fórmula del agua, aquí tenemos oxígeno y aquí tenemos carbono. ¿Y cuál es la fórmula del agua? ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Sí, efectivamente. Entonces, el... ahora sí, lo del... si se dan cuenta, estos elementos, dióxido de carbono y H2O, son los mismos elementos que tenemos en nuestra fórmula de la glucosa. Entonces, podemos ver que a partir de estos dos, vamos a obtener lo que sería el alimento de nuestras plantas, la glucosa. Después vamos a ver el proceso de cuando se pierden oxígenos, cuando se pierden y electrones, todo eso. Pero ahorita me interesa que se acuerden de la fórmula de la glucosa y del dióxido de carbono y el agua, que son elementos. Hicieron un enlace químico, sí, pero no solamente hicieron un enlace químico, porque van a darse cuenta que van a perder ciertos elementos en el proceso. Pero sí, hicieron un enlace. Entonces, esto hasta ahorita va todo bien, todo claro, todo claro, todo claro. Mm, mm, ok, todo bien, todo bien. Perfecto. Ahora, vamos a lo siguiente. Sí, ya quedó claro esto. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? Además de alimentar a las plantas, la fotosíntesis permite que el oxígeno esté disponible para los seres vivos y da inicio a la cadena alimentaria. ¿Se acuerdan que les había dicho aquí que vamos a perder oxígeno? Este oxígeno lo vamos a usar como desecho de la planta, va a ser el desecho de la planta. Y lo que va a producir va a ser la glucosa. Va a producir glucosa y su desecho va a ser el oxígeno. Miren, entonces ya aquí perdemos un oxígeno, o sea, no va a ser así de fácil. Vamos a ver después bien el proceso, pero vamos a ponerlo ahorita así. Y aquí tenemos nuestra fórmula, CH2, porque aquí tenemos dos hidrógenos y O. Ahora, esto se va a multiplicar por N moléculas y esto también, N átomos. Entonces, ¿cuántas moléculas vamos a ocupar cuántos átomos vamos a ocupar para realizar la fotosíntesis? Vamos a ocupar seis átomos. Y ahora si sustituimos los valores, C6, aquí tenemos 6, aquí 6, y aquí nos queda como 6 átomos de carbono, y este 6 va a estar multiplicando al 2 y el oxígeno. Entonces va a quedar como H12 y O6. Y aquí, como pueden ver, ya se formó nuestra glucosa. Esto va a ser nuestra glucosa. Hasta ahorita vamos bien. Y lo que sobra de oxígeno se va para el aire. Lo que sobra de oxígeno se va para el aire, ¿va? Ok, entonces, vamos bien, vamos bien. Mm, Para pasar al siguiente tema. A ver, espérame. El método de tanteo para balancearla. Para balancearla, aquí no vamos a balancear tanto la- porque no tenemos ecuación química.
es una simple fórmula. Lo de balancear ecuaciones químicas lo vamos a ver después. Que en este método de balanceo vemos que se tiene que cumplir una ley, pero aquí no, no veremos eso. No tenemos ecuaciones químicas, tenemos fórmulas. Ahora, aquí nos menciona que es muy importante porque inicia la cadena alimentaria. Pero ¿qué es la cadena alimentaria? Las plantas son el primer eslabón de la cadena alimentaria porque producen su propio alimento. Luego, los animales que comen plantas, los herbívoros, son los consumidores primarios. O sea, aquellos organismos que se alimenten de plantas van a ser organismos primarios, consumidores primarios, ¿va? Porque son los primeros que consumen la energía que tiene nuestra planta. Van a ser los herbívoros. Ahora, después los animales que comen herbívoros, los organismos herbívoros, van a ser los consumidores secundarios. O sea, aquellos que se comen a los organismos primarios, que los organismos primarios se comieron a las plantas, van a ser llamados consumidores secundarios. Y los que se alimentan de los secundarios, van a ser llamados consumidores terciarios. Ahora, el que descompone al consumidor terciario van a ser los hongos y bacterias, que son los que desintegran los restos de los organismos para devolver los nutrientes al suelo y que se vuelva a hacer este proceso. Aquí les puse un ejemplo de los consumidores. Mira, primero tenemos un consumidor primario, que sería nuestro conejito. Este conejito come pasto y el pasto es una planta. Entonces nuestro conejito va a ser nuestro consumidor primario, ya que es herbívoro. Ahora, pasamos a nuestro consumidor secundario, que es el zorro, que se come al conejo. Entonces, como se está comiendo al organismo herbívoro, va a ser nuestro consumidor secundario. Y aquel que se come al consumidor secundario va a ser nuestro consumidor terciario, que en este caso va a ser un águila, que se come al zorro. Este ya sería un organismo, es un consumidor terciario, porque se está comiendo al consumidor secundario, o sea, al que ya se había comido al herbívoro, y el herbívoro se comió las plantas. Y ahora, cuando nuestra aguilita muere, el descomponedor va a ser los hongos y bacterias, que van a descomponer los restos del águila cuando muere. Entonces, ¿algún problema con esto? Creo que esto sí está un poquito más complicado, pero ¿le entendieron? ¿Le entendieron? ¿Cómo lo ven fácil? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Sí les quedó claro? ¿Todo claro? ¿Alguna duda que tengan? ¿O algo que... Va. Entonces, vamos a seguir. Ah, no, ya acabamos. El siguiente proceso va a ser respiración celular y lo de los reinos animales. Y estos serían todos los temas que veríamos hoy. ¿Se les hizo fácil, complicado o más o menos aburrido? Díganme, díganme. Vamos a dar un pequeño repaso ahorita para que les quede bien claro todo. Pero díganme si les quedó claro, si se perdieron en algo, cómo se les hizo fácil, difícil. Díganme, díganme. ¿Todo bien? Unos 12 días, no entendí. Ok, entonces si ya quedó claro, vamos a pasar. Yo me perdí en órganos celulares y en ATP. A ver, miren, acuérdense que los organelos celulares son los órganos de nuestra célula. En nuestro caso, ¿qué hacen nuestros órganos? Van a ser funciones específicas, ¿no?
como los pulmones, el intercambio de oxígeno y el intercambio de gases, perdón, nuestra, nuestro páncreas, nuestro hígado, la generación de insulina, todos nuestros órganos tienen funciones específicas. Ahora, imagínense esos órganos muy chiquitos que están adentro de nuestra célula. Ahora, no van a realizar procesos tan grandes como los de nuestros órganos, pero lo van a hacer en lo más básico, que sería nuestra célula. Van a llevar funciones específicas dentro de nuestra célula, como sería la mitocondria, que se encarga de producir la energía para que la célula funcione a partir de la glucosa. Entonces, podemos ver que ahí ya hay una función específica en un órgano celular. Y ahora, el cloroplasto es un organelo celular que solo tienen las plantas, ¿eh? No lo tenemos las células animales, que seríamos nosotros. Solo los cloroplastos. Acuérdense, si tuviéramos cloroplastos nos veríamos todos verdes. Seríamos todos verdes, todos verdes. En cambio no lo somos. Es diferente pigmentación. Y este organelo celular de los cloroplastos va a realizar la fotosíntesis, que captura específicamente los cloroplastos, la luz solar. Y acuérdense que la luz solar es necesaria para transformar el dióxido de carbono y el agua en energía para la planta, que sería la glucosa. Y el ATP es un tipo de energía, es la energía que necesita es una molécula que almacena y transporta energía dentro de las células, que sería adenosín trifosfato. Para que todas estas funciones se realicen, se va a usar el ATP, que es la energía de la célula. La glucosa, va a ser el alimento de nuestra planta. La energía que obtienes a través de la fotosíntesis va a ser ATP. Después veremos cuántos ATP vamos a obtener en este proceso. Y en la mitocondria vamos a obtener de la misma manera ATP, porque acuérdense, la energía de nuestra célula es el ATP. La glucosa la vamos a usar para oxidarla y obtener a partir de esto el ATP, adenosín trifosfato. Entonces, no sé si les... Shrek es un cloroplasto. Muy buen punto. Un Shrek es un cloroplasto, ¿pero por qué? Miren, se los enseño. Shrek, ¿por qué va a ser un cloroplasto? A ver, díganme. Miren, si ustedes ven a Shrek, ¿de qué color va a ser? Chequen. Shrek es verde. ¿Y los cloroplastos de qué color son? Verdes, ¿no? Entonces Shrek realiza fotosíntesis para obtener esa energía. Y también come ratas. Pero esa parte. Es un proceso más complejo. Pero Shrek es un cloroplasto, ¿va? Entonces ya quedó claro. Ahora sí todo. Qué buen ejemplo me pusiste. Sí, porque tiene clorofila. Y esa clorofila hace que la pigmentación del cloroplasto sea verde. Es verde. Yo me confundí con la fórmula de la glucosa y el ATP. La fórmula de la glucosa es muy aparte al ATP. A partir de la glucosa se forma el ATP, sí, pero no son iguales, pero no son iguales. Miren, esta va a ser nuestra fórmula de la glucosa. ¿Y la glucosa quién la forma? Nuestra planta. Pero nuestra planta para poder generar la glucosa, ¿qué va a necesitar? Dióxido de carbono y agua, H2O.
el desecho de nuestra planta va a ser el oxígeno. Y como va a desechar oxígeno, nos va a quedar la fórmula como C6, porque ocupamos 6 moléculas para, 6 átomos para poder hacer esto. Nos va a quedar la fórmula como C6H2DO por 6. ¿Por qué? Porque aquí perdimos un oxígeno, entonces ya no lo vamos a considerar. Nos va a quedar solo esto, ¿no? Listo. Este proceso lo vamos a ver más después, nada más me interesaba que tuvieran en cuenta aquí cómo se generaba un poco, para que no se les olvide. Y el ATP va a ser una molécula que sería nuestra energía. Al construir esta molécula, estaríamos haciendo un proceso anabólico o catabólico. Díganme. No, no, no. Acuérdense, glucosa es muy aparte a ATP. El ATP es esta molécula. Bien, esta molécula va a ser nuestro ATP. Adenosin trifosfato. ¿Por qué trifosfato? Porque tiene tres fosfatos. Y cuando queremos usar energía, lo que vamos a hacer aquí va a ser empezar a romper los enlaces de ATP, como les había mencionado anteriormente, y esto sería un proceso catabólico, porque estamos liberando energía a partir del rompimiento de enlaces, ¿no? Entonces, ¿sí quedó claro? Les genero más dudas. Catabólico. No, la fotosíntesis es todo lo que lleva síntesis es un proceso anabólico, ¿va? La respiración celular es un proceso anabólico o catabólico. Si estamos descomponiendo la glucosa. Respiración celular, un proceso anabólico o catabólico. Si estamos, a partir de la glucosa estamos obteniendo oxígeno, ATPs y, y desechando dióxido de carbono. Entonces sería proceso catabólico o anabólico. Estamos obteniendo algo, pero estamos rompiendo ¿qué? La glucosa. Por lo tanto, sería un proceso catabólico. Estamos rompiendo los enlaces de la glucosa para convertirlos en varios alimentos. Sí, catabólico. Ok. Entonces creo que ya quedó. Todo esto ya quedó claro. Claro, claro, todos los. Esto sí es muy importante que lo aprendan, ¿no? Muy, muy, muy importante. Acuérdense, cloroplastos de Herc es verde, entonces tiene cloroplastos. Si Herc no es verde, no haría fotosíntesis, entonces no tiene cloroplastos. Tendría células animales. ¿Ya quedó? ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver, díganme un ejemplo de un avance científico y un avance tecnológico. Díganme un ejemplo de cada uno. Listo. Vamos a que la clase va a quedar toda grabada, ¿eh? Para que. A ver, Greg, ¿quieres participar, Greg? Vamos a ver. Tecnológico es el internet, sí. ¿Y el científico cuál sería? La penicilina, sí. Bueno, pero la penicilina ¿qué es? ¿Científico o tecnológico? Científico, sí. Se está descubriendo algo en la medicina. Entonces, sería avance científico. Porque todavía no lo estamos descubriendo para facilitarnos más nuestra vida. Sino que es algo nuevo, es algo completamente nuevo. Mm,
Otro ejemplo, a ver, díganme otro ejemplo. Un ejemplo. Antibióticos, pero sería un proceso, un avance científico o tecnológico. Científico, sí. Sí, tecnológico, localizar las personas por su ADN y científico, el descubrimiento del ADN. Listo. Ya creo que entonces lo de tecnología y sociedad, que ya vamos muy avanzados en tema. Ya vamos en el 3.1. Ya nos faltan como otros 3 temas para acabar todo el temario. ¿Y qué es la oxidación? Dígame, ¿qué es la oxidación? Cuando el oxígeno entra en contacto con la materia y deteriora esto, ¿sí? Porque la deteriora porque pierde electrones. El, lo, el, la, sí, pierde electrones. El, ahora sí que el objeto, alimento, todo lo que sea, entra en contacto con el oxígeno y este va a perder electrones y eso va a hacer que se deteriore y, por ejemplo, en la manzana tenga ese aspecto como negrito, cafezoso, cafezoso y en el hierro sería cuando se empieza a descarpegar o también se empieza a poner un poco café todo. Entonces sí, está bien, correcto. ¿Y qué es el ATP? Acuérdense que no es lo mismo ATP a glucosa, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. El ATP es la energía y la glucosa es el tipo de azúcar. Energía, sí. Ajá. Es la energía que la célula genera y usa. Es la que da la energía, sí. Y para obtener la energía, ¿qué haríamos? ¿Un proceso anabólico o catabólico? Si queremos obtener energía, catabólico. Sí, porque se están rompiendo los enlaces de esa molécula de ATP para obtener energía. ¿Y un piruvato qué es? Composición de glucosa. ¿Sí? Es el producto de la descomposición de la glucosa. Sí, muy bien, muy bien. Ya vamos mejor, ya vamos mejor. Ahora, es el trifosfato, acuérdense. Adenín trifosfato es ATP. Son las abreviaturas de ATP. Adenosín trifosfato. ¿Y qué es el anabólico? El anabólico, acuérdense que para los que no han visto, la clase fue en la primera clase. Explicamos el proceso anabólico y catabólico, funciones metabólicas. Y en la segunda vimos aportaciones de Darwin hasta el desarrollo sustentable. El anabólico, acuérdense, ana construye, cata destruye. Ajá, exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Ahora, la cadena alimentaria, ¿quién es el primero que produce su propio alimento? Y después, ¿cuál es el consumidor primario?
Las plantas, ¿sí? Las plantas producen su propio alimento. ¿Y ahora quién es el consumidor primario? El herbívoro. Muy bien, muy bien. El conejo es herbívoro. Bichos, sí, todos los organismos que sean herbívoros van a ser consumidores primarios. Consumidor secundario y envase. Carnívoros, sí, pero específicamente el secundario, ¿quién se come? Muy bien, ¿eh? Y el terciario, carroñero. Ajá. Ahora, sí, los carroñeros secundarios. ¿Quiénes van a ser nuestros descomponedores y qué hacen? Descomponedores, sí, exacto, es una bacteria. Diego es una bacteria. Es cierto, Diego. Era broma. Los hongos y bacterias. ¿Y estos a quiénes van a descomponer? Sí, pero las células muertas de qué? Ah, el consumidor terciario. Descomponedor es una bacteria. Ok. Los protones. No, los protones son de física, del átomo. No lo vemos. ¿Qué función qué función realizan los cloroplastos? No te preocupes, que decía. Todos nos equivocamos. El chiste es que lo intentaste. ¿Qué es mejor? La fotosíntesis. No, protón no, tampoco. Luego lo veremos porque sí están confundiendo. Los cloroplastos hacen la fotosíntesis muy bien. Ahora, sí, anabólico construye el proceso de la fotosíntesis. Sí. ¿Qué hace la mitocondria? ¿Qué hace la mitocondria entonces? A ver, díganme, díganme. Genera la energía ATP, pero ¿de qué proceso? ¿De la fotosíntesis o de quién? Sí, de la descomposición de la glucosa, pero específicamente en qué proceso. Respiración celular. Muy bien. Acuérdense, respiración celular es la mitocondria del organelo que va a hacer que genere esta energía. En la fotosíntesis va a ser el organelo de la cloroplasto. Sí, de la respiración celular. Muy bien. Ahora, el- ¿por qué es importante la fotosíntesis? Porque el oxígeno inicia la cadena alimenticia. Sí. Después veremos otro proceso que será ciclo de carbono y ciclo de carbono, fotosíntesis y respiración celular también para ciclo de carbono. ¿Va? Muy bien. Ya les quedó claro todo, ¿no? Para vivir. Pues sí, para vivir prácticamente. Muy bien, muy bien. Porque sin las plantas no hay oxígeno. Sin oxígeno, y sin glucosa, no hay consumidores primarios, secundarios, terciarios, ni descomponedores, ¿no? Pero a ver, sí, ya está grabado, ¿va?
En un rato les subo la grabación y para que repasen a ver si me da tiempo a hacerles el cuestionario, ¿va? Entonces, ¿les quedó claro todo? A ver, del 1 al 10. Califiquen la clase de hoy. Si se les hizo muy complicado, aburrido, díganme. Va, va, va. Unos 10 de 10. 100 de 10. Y digo, es un hater. A ver, todos. Sí, esto, bueno, gracias, gracias, bien, bien, va. Muchas gracias, muchas gracias. No, ¿cómo que 1 millón a la 0? Eso es igual a un 200. Nada, muchas gracias, muchas gracias. No, digo, no, no saben. Listo. Entonces, ya los dejo. Nos vemos mañana. Gracias, gracias. Nos vemos mañana y vamos a ver respiración celular y ciclo de carbono. ¿Va? Voy.